Tenemos a la señorita Betsalí Trinidad Curi Noreña, historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el cual su presentación será sobre las estatuas ecuestres de Antonio José de Sucre en Ayacucho y Lima. Una interesante ponencia que nos hará mirar a los monumentos de una manera diferente. Buenos días, gracias a todos por su asistencia. Mientras voy avanzando con el título de la ponencia, que es sobre las estatuas de Sucre, la de Lima y la de Ayacucho. Es una comparación entre el proceso creativo de ambas. A ver, un momento. A ver, voy iniciando. Sí. Ahí está. Bueno, como les comentaba, mi ponencia sobre las estatuas de Sucre. A ver, la siguiente, por favor. A ver, bueno, durante este congreso se ha hablado bastante sobre Sucre, que es todo un personaje en la batalla de Ayacucho. Él nació en Cumaná, en Venezuela. Después ingresa a la Escuela de Ingenieros, luego se hace militar y se une con Bolívar y va combatiendo en América, en diferentes países, por la independencia, ¿no? En las batallas que resalta son en Riobamba, en Pichincha y en Ayacucho, ¿no? Brevemente esos son los datos sobre Sucre. Aquí vemos una de las primeras representaciones que se tiene de él. Ese es un cuadro que se hace en Quito en 1829. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos, Sucre hasta el primer centenario de la independencia no tenía una estatua en el Perú. Entonces, en el primer centenario se busca reivindicar su figura y hacer una estatua. Ahora, ¿de dónde surge la idea de hacer la estatua de Sucre? Eso empieza a ser un poco una polémica, porque en 1918, aquí en Ayacucho, se crea una comisión encargada de celebrar el centenario de la batalla de Ayacucho. Esta comisión propone elaborar la estatua de María Parado de Bellido. Hasta en ese momento no se mencionaba a Sucre. Sin embargo, en 1821 son dos senadores por Ayacucho que proponen que se haga una estatua para Sucre. El Congreso lo aprueba, se le da se dice que se les va a asignar el presupuesto que necesitan en 1822 y 23, se parte de 5.000 libras peruanas y que luego se iba a completar, ¿no? Pero eso es en 1921. Ahora, en 1923, en la Municipalidad de Lima también se sugiere que se haga una estatua para Sucre, pero para Lima. Entonces, la municipalidad también designa que se va a hacer un concurso y que se le va a pagar 5.000 libras al escultor. Pero la municipalidad se incendia en ese año, entonces se queda sin fondos para financiar una estatua y le pide apoyo al gobierno central. El gobierno ya tenía el proyecto de la estatua de Sucre, entonces parece que el gobierno une estas dos iniciativas y aprueba por la ley 4406, la siguiente por favor, que se va a hacer una estatua, pero en esta ley se aprueba que se va a hacer una estatua ecuestre para Ayacucho. Eso es lo que dice la ley. Entonces, sin embargo, hacia 1822 todavía no se había designado el presupuesto y los senadores empiezan a decir que ¿por qué no se ha designado el presupuesto para hacer la estatua, ¿no? En el 23 se supone que ya se asignó. Siguiente, por favor. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? En 1823. En marzo de 1824, el Congreso aprueba y se le pagan 10.000 libras peruanas a David Lozano para que elabore la estatua de Sucre. Lo curioso es que se le pagan 10.000 libras peruanas, cuando primero se había dicho 5.000, y también en la municipalidad 5.000. He buscado en diferentes cuentas del Estado y solo encuentro ese pago. Entonces, la idea, la hipótesis podría ser que se le hizo un pago por dos estatuas y una iba a ser para Lima y la copia iba a ser para Ayacucho, porque en este tiempo Leguía estaba en la reelección
él ya había establecido toda una significación de monumentos en Lima, ¿no? El tiempo de Leguía es donde se hacen los monumentos, se arma simbólicamente Lima a través de diferentes figuras históricas, se va extendiendo Lima hacia Santa Beatriz, este es el nuevo barrio residencial, y es en ese sitio en donde se designa que se va a establecer la estatua de Sucre. El 9 de diciembre se inaugura en Lima la estatua de Sucre. En esa ceremonia acude un descendiente de Sucre, que era el doctor Ramón Sucre, y él comenta que él ha ido al taller de David Lozano y ha visto cómo se ha fundido la estatua y que queda en ese sitio un espacio que ha quedado el molde, y que si es que la estatua se hubiera echado a perder llevándola a Santa Beatriz, se hubiera podido hacer otra estatua. Entonces la idea es que ese molde se conservó para hacer la estatua de Ayacucho, y es por eso que se le da ese pago a David Lozano. Siguiente, por favor. Aquí vemos la estatua de Sucre. Bueno, estos son datos generales sobre la estatua. Es una estatua ecuestre, mide más o menos 10 metros. Estaba en la Plaza de Sucre en Lima, que era donde terminaba el parque el circuito de aguas, como ahora se le conoce. Estaba un óvalo y ahí estaba la estatua de Sucre. Sin embargo, en el 2007, cuando Castañeda abre este parque de las aguas, alarga el parque y lo cierra. Entonces ahora Sucre en Lima ha quedado como en una parte un poco escondida del parque, ya no es el óvalo que antes era, que se conocía como Plaza Sucre, ¿no? Bueno, aquí describo el escudo que tiene, es idéntico al escudo que tiene aquí, ¿no? El pedestal y la estatua son réplicas ambas, solo que en el de Lima el gobierno de Argentina, Bolivia y Venezuela regalaron placas para poner en los 4 lados del pedestal. Había una más que era del gobierno de Ecuador, pero parece que fue hurtada o no se sabe qué pasó con esa placa, porque aquí la podemos ver, pero ya actualmente no está. Siguiente, por favor. Aquí vemos otra vez, aquí se ve más clara esa placa de la estatua de Sucre que actualmente ha desaparecido. Siguiente, esta fotografía está en el Centro de Estudios Históricos Militares, en donde encontramos varios álbumes sobre varios monumentos, no solo de Lima, sino también de provincias, ¿no? Ese ha sido un sitio de bastante información. Siguiente, por favor. Ahora entramos a la estatua de Sucre en Ayacucho. En Ayacucho, hacia 1924, se supone que llegó la estatua de Sucre y se emplazó en donde actualmente está. Sin embargo, la comisión del centenario había propuesto muchos cambios para la plaza, renovarla, renovar el empedrado, diferentes obras urbanas que se iban a realizar. El gobierno también le prometió mucho, incluso le prometió que el ferrocarril iba a llegar aquí, y después les dicen que no va a llegar aquí, sino que se va a ir a Huancayo. Luego les dicen que no se van a terminar las obras para el centenario, y la plaza hacia 1824, cuando Ayacucho debía celebrar el centenario, no estaba lista. Es por eso que en 1824, si bien llegó la estatua, no se inauguró. Permaneció cubierta por 4 años hasta 1828, cuando recién se inaugura. Para que se instale la estatua de Sucre, antes hubo 2 monumentos en esta plaza. Primero, la Pileta de la Libertad. Aquí podemos ver una representación que está en el archivo de Ayacucho. Y aquí la vemos, este es el proyecto, cómo lo diseñó Juan Suárez, que era un artesano de Ayacucho, que es el que diseñó la estatua. Aquí la vemos, la pileta en la plaza. Esta pileta se retiró hacia 1866 y parece que es la que se guardó para ponerse posteriormente en la Pampa de la Quinua, ¿no? Que fue el primer monumento que existió ahí, ya sin los peces que la acompañaban, solamente la parte de arriba, porque ahí también tenía grabados sobre la batalla de Ayacucho. Siguiente, por favor.
Luego de que se retira esta pileta en 1866, se instala una fuente que fue conocida como fuente inglesa, que al parecer es de fierro industrial, eran las que se compraban listas y se instala en la plaza. Ahora, esta fuente, para que se instalara Sucre, se desplazó hacia la plaza donde está la iglesia de Santa Teresa. Esta es una foto actual que he podido tomar de la fuente. De acuerdo con los modelos de esta fuente, porque estas fuentes se traían por catálogo, hay una fuente parecida en Arequipa. Le falta una parte que estaría arriba, que coronaba la fuente. No se tienen datos de cuándo desapareció. Siguiente, por favor. Aquí ya vemos la estatua de Sucre hacia no estoy segura si son inicios del siglo XX de esta fotografía que se tomó, pero ya vemos que la estatua de Sucre está instalada y apreciamos que el pedestal y la estatua son idénticos al de Lima. Tiene los mismos grabados, donde está la capitulación de Ayacucho y la batalla de Ayacucho, y una placa central en donde dice el Perú a Sucre, ¿no? Esta tiene un grabado que es del gobierno de Bolivia, que es donde está un ángel y ahí tiene la inscripción, ¿no?, del gobierno de Bolivia. Aquí vemos que la estatua ya está circundada por una reja, como la vemos actualmente. No he visto mayores cambios que se hayan hecho en esta estatua, ni el pedestal también. Parece que se conserva el original. Bueno, es el original. La diferencia que he visto, la siguiente, por favor. Aquí vemos las dos estatuas, ¿no? La que está encima es la de Sucre aquí en Ayacucho y esta es la de Lima. La única diferencia que he podido notar, bueno, dos diferencias. Una que es el escudo, aquí está el escudo de Bolivia, aquí está otro escudo en la parte frontal, y también la base donde descansa el caballo. La estatua, cuando se inauguró en Lima, tenía una base de argamasa y piedras. Parece que quisieron imitar como una cuesta, ¿no?, algo rústico. Pero no se tiene exactamente el dato cuándo es que esta base se hace lisa, porque actualmente esa base, al menos en Lima, es lisa. Pero en Ayacucho se sigue conservando la base tal cual la realizó David Lozano. Como vemos, ambas están en un óvalo, están encerradas en un círculo. La estatua ha sido diseñada para verse de todos lados, ¿no?, 360. Y vemos que parece que se siguieron las instrucciones del escultor y se instaló igual en Ayacucho, porque conserva el mismo espacio. Igual que en Lima estaba en un óvalo, acá está en una plaza, pero se sigue conservando ese enrejado circular, para que la estatua se pueda ver de 360 grados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos otras estatuas ecuestres que existen de Sucre. Esta es en Bolivia. Siguiente, esta es solamente para verlas, ¿no? Esta de aquí esta de aquí me parece que es en Venezuela. Siguiente, por favor. Esta también es otra estatua ecuestre que vemos que son parecidas, ¿no? Siempre el caballo tiene una patita alzada, y lo que sí varía es la espada. Siguiente, por favor. Esta es otra estatua en Venezuela, también tiene un pedestal muy parecido, ¿no? Aquí Sucre lleva el sombrero en lugar de la espada. Siguiente. Ahora, en Ayacucho se realizó otra estatua a Sucre que fue elaborada he podido ver por un artesano apellidado Flores, no he podido averiguar el nombre. Esta estatua era en terracota y se instaló en la Pampa de la Quinoa en el 2000. Como vemos, también es una estatua ecuestre, ¿no? Porque aquí Sucre se recuerda por la batalla de Ayacucho, que fue en caballería. Esta estatua estaba muy al alcance de las personas, entonces muchos se tomaban fotos cerca, ¿no?, agarrándola, y se deterioró rápidamente. Hacia 2012 el gobierno regional de Ayacucho la retiró para instalar un palco del cual podían ver la representación de la batalla de Ayacucho. Siguiente. Pasamos ya a las conclusiones de lo que he podido estudiar, lo que he podido ver en cuanto a la estatua de Sucre. Puedo determinar que Iván Caro tiene un artículo en donde habla sobre la cimentación de la identidad en Ayacucho, ¿no?, que la Comisión del Centenario busca afirmar la identidad ayacuchana
en la independencia, ¿no? Se le llama cuna de la independencia, se resalta Sucre, se resaltan diferentes figuras, María Parado de Bellido también, ¿no? Entonces se busca con la estatua de Sucre afirmar la identidad regional basada en la independencia. Otra fue que las gestiones para el monumento de Sucre, según los documentos que he podido revisar, son una iniciativa de Ayacucho. Si bien hubo otra iniciativa en Lima, pero la primera iniciativa nace de senadores de Ayacucho. Y por último, bueno, he podido ver que habían dos estatuas iguales, se mandó a pagar al mismo escultor, pero se inaugura en Lima, ¿no? Ahí vemos que pesó un poco el centralismo limeño. Incluso cuando se inaugura aquí la estatua de Sucre, no está el presidente, no, simplemente es, bueno, no es que simplemente, ¿no? Es un representante del ejército el que da el discurso y se inaugura la estatua, pero no hay asistencia de autoridades del gobierno central, ¿no? Entonces, en las estatuas de Sucre he podido observar un poco el centralismo que también pesa en la significación escultórica de las ciudades. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, Betzalí. Bueno, para agregar, me había faltado un detalle sobre la comisión que se arma en Ayacucho para celebrar el centenario. El presidente había sido el obispo de Ayacucho, Fidel Olivas Escudero, que es bastante recordado, según he visto está incluso enterrado en la catedral, y él también es el que da el discurso en la inauguración de la estatua de Sucre, ¿no? Aparte, en los documentos se puede ver la decepción, cierta molestia de la comisión por haber sido postergados y que les prometieron tanto y al final muchas cosas quedaron relegadas o no se cumplieron. Es solamente para apuntar eso. Buenos días con todos. En primer lugar, mis felicitaciones a los tres ponentes por las magníficas presentaciones que nos han dado el día de hoy. Y tengo dos preguntas muy breves, una para el historiador sobre los archivos. Habló de que existía botines de guerra, los archivos también son botines de guerra. Mi pregunta es si en el caso de la Guerra de la Independencia se ha podido determinar que, si bien es cierto, la capitulación de Ayacucho establecía que los realistas, porque ellos son los que hacen la capitulación y los patriotas conceden, ¿no? Si los realistas de alguna manera llegaron a cumplir en la entrega de los archivos o se pudo tener, digamos, algún botín de guerra que se haya producido después de Ayacucho o también durante las etapas de las campañas de la independencia. Pienso, por ejemplo, casualmente en la sorpresa de Jolpahuayco, el 3 de diciembre, donde los realistas capturan parte del parque y de, digamos, pertrechos que tenían los realistas y de repente, o los patriotas, y de repente ahí pudo haber existido cierta correspondencia, y que a través de los estudios se sepa que ahora que falta algo, ¿no? Y que pudo haber sido botín de guerra. O también pienso en la capitulación del Callao, que si bien es cierto estuvo bastante tiempo ahí Rodil, pudo de alguna manera también haber salido alguna correspondencia o archivo que pueda ser útil y que nosotros a través del tiempo ahora podemos decir pudo haberse sido extraído por los realistas. Y la otra pregunta, muy breve también para la historiadora Betzalí Curi, si es que existe algún otro ejemplo donde existan dos monumentos iguales en relación a héroes principales de la independencia, ya sea aquí en el Perú o en otro país que haya podido saber al respecto. Gracias. Terminamos con Gracias. Buenos días. Felicito a la mesa ponente por la brillante exposición, muy escolástica para todos nosotros. Saludo también a la distinguida concurrencia. Mi pregunta va abocada en tres aspectos. El artista escultor David Lozano, primeros albores del siglo XX, fue un artista peruano de renombre. Destaca también, aparte de la efigie de Sucre, por haber edificado la estatua de nuestro gran mariscal de Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, que está frente a la iglesia de la Merced, en Lima. Y así como estas estatuas, también ha hecho efigies, ¿no? Agradezco el enfoque que ha realizado nuestra historiadora Betzalí
muy particular exclusivamente a Sucre. Con respecto a los portales, Lima antiguamente se caracterizaba por sus entradas en esas alegorías de edificar portales. Dentro de los portales más recordados en la historia que tenemos es el portal de Guía, donde se libró la famosa batalla de Guía en la etapa de la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces es así como el pueblo materializa justamente parte de la historia y los grandes acontecimientos a través de estos portales de triunfo. Al igual que en la herencia de don José de San Martín y Matorras, entrega el estandarte que le fue entregado por el edil de Lima en agosto de 1822, cuando se retira del país. Lamentablemente, los grandes disturbios sociales, el pueblo, ¿no? Cuando este estandarte es dispuesto por Ramón Castilla, que esté lucido en Palacio de Gobierno, en una revuelta revolucionaria, ¿no? El pueblo incendia Palacio de Gobierno y lamentablemente nos queman el estandarte. Entonces es así como vamos destruyendo, porque yo también soy peruano, tan igual que todos nosotros, somos del pueblo, no solamente militares ni civiles, sino somos uno solo, los que destruimos justamente nuestro propio patrimonio. Así también Chile, cuando saquea a Perú, tuvo 3 años aquí en el dominio del gobierno peruano, asentados en Palacio de Gobierno, y también dispuso a su manera y a sus anchas todos nuestros archivos. Entonces, es algo que nosotros mismos debemos visualizar qué pasó con esa documentación. También no solamente la documentación está ahí, en los sectores públicos o en los centros de archivos, también está en casas particulares y en casa de los que justamente sustraen el patrimonio. Por ejemplo, ese famoso tuturutu del Cusco, que puede estar por ahí en alguna casa particular, o esos peces también que pueden estar en una casa particular, lucidos ahí como trofeos, así como también las efigies que había en el Paseo Colón, en Lima, los niños jugando bolas que ya no se ven, que también deben estar en casas particulares. Entonces es labor de nosotros, los que nos dedicamos a la historia, mirar acuciosamente, identificar nuestro patrimonio y denunciar estas cosas. Como también están apareciendo instituciones como recuperación de documentos históricos, documentos de Junín, de Ayacucho, y los negocian y entran triunfalmente y hasta los donan a instituciones solamente para merecer cargos. Eso es propio de nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a todos los asistentes a esta mesa y estamos pendientes de las recomendaciones que nos han dado los que han intervenido con sus opiniones, y sabemos bien de que todos estamos comprometidos en lo mismo, que es el rescate de nuestra memoria y el fortalecimiento de nuestras instituciones, que son muy necesarias para poder formar ciudadanía. Es importantísimo que los archivos, los museos, las bibliotecas tengan presupuesto, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como país, como gobierno, y esperemos que estas reflexiones nos ayuden a asumir compromisos más militantes para garantizar que la documentación, que los libros, que los monumentos no se trafiquen y no se destruyan. Muchas gracias.